Soy Manuela Mena Márquez y llegué al museo, no sé, ayer. Llegué al museo en 1978. Obtuve una beca en Madrid de la Fundación Marc para estudiar los dibujos italianos del siglo XVII en las colecciones madrileñas. Eso incluía el estudio de los dibujos del Museo del Prado también. El subdirector entonces era Alfonso Pérez Sánchez, que había sido profesor mío y me había dirigido la tesis, y esa fue la forma en que yo entré en el museo de una manera no informal, sino como un investigador externo, en una sala reservada, en el sentido de que no era una sala abierta al público, era donde entonces estaba guardado el archivo completo del museo, en un largo pasillo, en una entreplanta, en el edificio principal, y además allí estaban todos los armarios de la colección de dibujos, ¿no? Entonces allí me pusieron una pequeña mesita. Esa primera aproximación al Prado pues me hizo ver que no quería seguir en la universidad, a pesar de que había sido mi meta y era totalmente universitaria, sino que quería dedicarme al Museo del Prado. No recuerdo el primer día como funcionario público. No, recuerdo el primer día que entré para lo de la beca de la Fundación Marc y el estudio de los dibujos. Ese día sí lo recuerdo, en la pequeña mesita que me pusieron en el sitio aquel, donde yo anteriormente jamás había dejado nada en los sitios, y eran muchos y muy importantes donde había estado. Jamás había dejado nada mío para el día siguiente, nada. O sea, siempre iba con mi bolso, mi cartera, mis cosas y me iba con todo ello y al día siguiente volvía. Pero nunca había dejado nada, y ese día abrí el cajoncito miserable de aquella mesa astrosa y dejé el lápiz y la goma de borrar y el cuadernito para seguir al día siguiente. De eso sí me acuerdo. Profesores como Diego Angulo fueron importantes, no en la clase directa, donde éramos 250. Don Diego no era una persona para una clase de 250, pero hizo un pequeño seminario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde éramos 7, 2 tardes a la semana, y fue, pues claro, una persona de esa calidad humana, en primer lugar, de una elegancia intelectual por encima de... No he vuelto a encontrar a nadie igual, pues era muy interesante, era muy importante, era ya su perfil, ¿no? Era como un romano antiguo, no sé, de la República Romana, O sea, era un personaje muy interesante, muy interesante. Tenía en ese momento casi 70 años cuando yo le conocí, y realmente hasta que murió, el día que murió en Sevilla, yo cogí el coche y fui a toda velocidad hasta Sevilla para estar en su entierro, y es el único entierro en el que he estado en toda mi vida. No he ido a ningún otro entierro más. El Prado estaba en un momento de evolución muy buena, progresiva, pues gracias a, sobre todo, a Alfonso Pérez Sánchez, pero también al que era director todavía cuando yo entré, que era Javier de Salas, y a continuación el profesor Pita Andrade, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que el museo estaba como anclado en el pasado. Se recuperó el Real Patronato también en esos años, y empezaron a poner en marcha una serie de proyectos que eran no solo las publicaciones, el Real Patronato, sino los conservadores especializados en las diferentes materias del museo. Y una de las plazas que salió era la de dibujos y estampas, que era mi especialidad, y entonces me presenté en el año 79, me parece que fue, y la saqué, la gané.
Y ahí es donde empecé a trabajar ya como parte del Museo del Prado, porque yo no quería ser funcionario público, no quería pertenecer a un estamento de esas características. Para mí era impensable porque había sido siempre libre, independiente, había viajado, había estado en Estados Unidos, en los museos americanos, en Italia, antes en Italia, luego en Estados Unidos, y no entendía el sistema de funcionario. Sobre todo cuando leías lo que era ser conservador de museo, ponía que llevábamos uniforme con puñetas blancas, y a mí aquello me parecía de otro mundo, de otro universo que no era el mío, y nunca quería entrar en la administración pública. Pero fue don Diego Angulo, que había sido catedrático de la universidad y había sido también profesor mío y había sido director del Prado, el que me dijo: si usted quiere cambiar una cosa, tiene que cambiarla desde dentro, tiene que hacer la oposición. ¿Qué más le da a usted? Eso no significa nada, es para entrar en el Prado. Dije, bueno, pues puede que tenga razón. Y lo hice. Era un momento de un dinamismo brutal de cambio, ¿no? Como en realidad lo que estaba sucediendo en toda España cuando llegó la democracia, porque era ese momento, ¿no? Había un entusiasmo que no ha vuelto a existir, no lo hay ahora, ni lo ha habido luego después, ¿no? Ese entusiasmo, esa juventud, eso de que yo con 29 años o 30 estuviera en el Prado y él con 31 fuera su directora general del Museo del Prado. Todos los que teníamos esa edad en esos años, sabíamos que había una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros de cambiar este país, no solamente el Prado, sino este país. Y el Prado estaba cambiando por personas como Salas, que llevaba tiempo pero que sabía lo que había que hacer y lo apoyaba, o Pita Andrade luego, o Pérez Sánchez. Es decir, cuando yo entré en el Prado, realmente había como un cojín de personas de una validez enorme hacia el museo, de una preparación, de un conocimiento, de unas relaciones internacionales tremendas, eran respetadísimos fuera de España todos ellos. Eso es suficiente en el museo, aunque no haya dinero para sellos, como no lo había. Pero eso era importante y para mí me parece que sigue siendo importante, fundamental en una institución como esta. A los 2 años de estar en el Prado es cuando se produjo esta especie de crisis tremenda, donde dimitió el director, que era Pita Andrade, por la llegada del Guernica y asuntos relacionados con esa entrada y la actuación del ministerio, según él, no juzgo nada. Pusieron como director del Prado a don Federico Sopeña. Era sobre todo un sacerdote del mundo de la cultura, porque él era así, era sobre todo de musicología. No tenía nada que ver con el mundo del museo ni con el mundo de la historia del arte, pero sí tenía que ver con el mundo de la cultura y de una cierta gestión a la manera de entonces. Me llamaron del ministerio para decirme que querían que fuera su directora del Museo del Prado. Y de repente me enfrenté al Prado real, al Prado que tenía que cambiar, que estaba ya cambiando, pero que un golpe seco lo había detenido. Y me pareció que mi actuación tenía que ser, pues, darle un impulso a través de mi experiencia ya fuera de España, en Italia y sobre todo en Estados Unidos, donde había estado bien metida en un museo grande que era el Museum of Fine Arts de Boston y el Folk Museum, donde había visto cómo se hacían las cosas, donde, por ejemplo, los teléfonos eran muy rápidos y los ascensores, cosa que aquí era todo como lento, ¿no? Y creo que en 1 año y medio, en donde estuve, digamos que sola, en el Prado, y con el apoyo, desde luego, total
de Federico Sopeña, que además tenía todas las clavijas del poder en su mano, y eso es muy importante en el museo. Y además esas clavijas del poder le respetaban, porque no siempre esas clavijas del poder respetan al Prado, es muchas veces lo contrario. Pues con Sopeña eso existía, y eso fue muy importante para cambiar el museo de tal forma que cuando al poco tiempo, al año y medio, hubo un cambio político, llegó el Partido Socialista, cambiaron todo y por supuesto quitaron a Sopeña de la dirección y pusieron a Pérez Sánchez, que era lo que todos deseábamos desde siempre, pero bueno, fue así de brusco. Pues Pérez Sánchez no reconocía el Museo del Prado. Le tenía yo que llevar por las salas, porque era todo completamente nuevo. Más personal en restauración, perfectamente preparado. Las salas se habían abierto, se habían cambiado. Era un cambio absolutamente drástico que habíamos conseguido. Bueno, fue trabajo muy duro, pero el trabajo duro siguió siendo igual, ¿no? Después, porque éramos todavía muy pocos en el Museo del Prado, ¿no? Y claro, pues había que hacer de todo. Yo veía que la labor, desde ese estamento mío, y también del director, que tenía siempre la puerta abierta, y la mía también, abierta, para que entrara cualquiera, sin pedir cita ni pedir nada, sin entrar. La labor mía era decidir. Y yo creo que sabía decidir bien porque entraban en masa a preguntarme lo que tenían que hacer. Con lo cual, pues mi labor era escuchar, ver y decir tal cosa. Se iban y hacían lo que yo decía, porque, por ejemplo, es importante para todos los que trabajan saber que por encima de ellos hay alguien que toma toda la responsabilidad. Toda. Que si ellos se van a equivocar, la responsabilidad no va a ser de ellos, sino mía. Y eso me parece que es lo más importante de un jefe. No me refiero al subdirector del Museo del Prado, sino a un jefe de cualquier cosa, a un entrenador de fútbol. No vale que diga, qué mal han jugado hoy estos chicos. Es la labor máxima de alguien que está a la cabeza de algo. Dar confianza a los demás, hacerles ver el sitio donde trabajan por tu propio interés, para llevar una institución como esta, digo siempre como esta, porque puede ser otra, ¿no? Hay que tener la cabeza muy fría, hay que tener capacidad de estrategia y tener la cabeza muy fría, no decidir sobre la marcha viéndolo todo rojo, ¿no? Sino que hay que decidir viéndolo todo gris, para poder decidir bien. Hay que ver todos los elementos y yo creo que eso es muy importante, el poder decidir sin arrebatos, sin malos humores, sin violencia. Hay que decidir así, con fuerza. Una de las primeras cosas que recuerdo como subdirectora del Museo del Prado fue que entró, llaman a la puerta del despacho y entra uno de los de la que llamamos brigada, ¿no? Pues muchas veces ayudaba a mover obras de arte, pero otras veces movía otros objetos, otras cosas, ¿no? Y iba por las tardes y tenía una misión que yo desconocía. Era la misión de cazar las ratas del museo. Y entró con una jaula así de alta, pues habría como unas 20 ratas chillando y mordiéndose entre ellas, recién cazadas, ¿no? Y me dijo, doña Manuela, ¿qué le parece a usted que haga yo con esto? Claro, había cambiado la dirección, había cambiado la subdirección y ya no sabía qué órdenes tenía para terminar con las ratas. Y dije, ¿y qué hace usted generalmente? Dice, pues de aquí voy y las meto en un bidón lleno de agua. Dije, bueno, vamos a ver, haga usted esto hasta mañana, ¿vale?
y mañana vamos a cambiar. Entonces buscamos equipos de ratización que vinieran a terminar con las ratas del Museo del Prado de un modo menos medieval, porque era medieval. También eso tenía su interés, ¿no? Porque no se puede perder la realidad. Y a mí me pareció muy interesante el Prado, una persona como el que cazaba las ratas, pero que entraba en los almacenes y mantenía las cosas en orden, etcétera, y cuidaba de que allí no sucediera nada grave contra el Prado. En una institución como esta, para mí, siempre todos hemos tenido, cada uno en nuestro trabajo, la misma importancia. Entonces, por ejemplo, los sueldos de esa persona, digamos, en un oficio como el de cazar las ratas y el director, era muy pequeña, ¿eh? No era ni el triple del sueldo. Y eso, esa especie de igualdad, pues en mi opinión era buena. Era como una especie como de mito, ¿eh? Y era un mito, pero que cuando te metes en los archivos del museo ves que ese mito tenía quizá más pasión por el Prado de lo que ha tenido ninguno de los directores que le han seguido, ¿no? Es un hombre que hizo siempre en beneficio del Prado cosas inenarrables, es decir, increíble. Incluso oponerse a Alberti la noche en que sacaban del Prado con grave peligro para las obras los cuadros del museo, ¿no? En la guerra, durante la guerra civil. No le conocí más que de refilón, pero le he conocido en los documentos y me pareció una persona fundamental para el Museo del Prado. Cuando Sánchez Cantón pensaba que era un peligro que salieran los cuadros del Prado, es que el Prado, pues, habían puesto los cuadros en la planta baja muy bien protegidos, ¿no? Y la sacada de las obras maestras del Museo del Prado, todas ellas, era fuerte, ¿no? Y una persona como él tenía pleno derecho a pensar que aquello podía ser peligroso, como lo fue. Fue peligroso el camión que se empotró contra un balcón y dañó el 2 y el 3 de mayo, podía haber pasado más. Fue peligroso el regreso desde Suiza en un tren que llevaba encima la Cruz Roja de que no bombardeasen, pero que estaban bombardeando los nazis, estaban bombardeando Francia, el ejército nazi, ¿eh? Y la persona que los traía, que era uno de los jóvenes macarrón en el tren, vio el peligro inmenso de que todo aquello hubiera volado, ¿eh? Hubiera desaparecido todo, es decir, aquello fue un peligro muy grande. Pues he conocido a Javier de Salas, que representaba el Prado desde el punto de vista de la elegancia externa, de la clase social elevada, no porque fuera de una clase social elevada, sino porque su persona, su físico, era de un atractivo especial. Y había vivido y viajado en muchos sitios, ¿no? Desde Viena hasta Inglaterra, era catalán de origen, tenía toda una mezcla muy especial, Salas, ¿no? Tenía un olfato, un ojo y un gusto exquisito, y las adquisiciones que hizo Salas con los pocos medios que había entonces, pero que él los consiguió como fuera, las adquisiciones del periodo de Salas son excelentes y es lo que marca definitivamente una actuación en el Museo del Prado. Después de que él hubiera dejado la dirección del Prado ya, por una serie de circunstancias extraordinarias del museo, movimientos, terremotos, pues yo era ya su directora y él era presidente del patronato y tenía un pequeño despachito en lo más alto del museo donde le habían, digamos que, no relegado, puesto allí arriba. Y yo subía muchas mañanas a verle y a hablar con él un rato, porque aunque nunca antes había hablado con él, porque fue profesor mío también, pero era más distante y más... Pero en ese año y medio en que él vivió, cuando yo fui su directora, pues realmente creo, no es que nos hiciéramos amigos, pero sí que supimos entendernos muy bien.
él a mí, y yo quería que él supiera cómo era yo, para que estuviera tranquilo. Y yo creo que él estaba tranquilo, ¿no? Me despedí de él el último día que él vino, que había tenido una cosa médica y bueno, vino, estaba muy cansado y yo le acompañé hasta la puerta porque le vi muy cansado, pero tampoco creí que se fuera a morir. Para mí la muerte no existía, ni existe. Y le acompañé hasta su coche allí y fue la última vez que nos vimos. Y él me dijo: mantenga usted siempre, o no pierda usted nunca, su sentido del humor. Y bueno, esa fue otra de las grandes enseñanzas que tuve en mi vida, ¿no? Que aquí dentro nunca se debe perder el sentido del humor. Y seguí al pie de la letra su consejo, ¿no? Después de Salas vino don José Manuel Pita Andrade, ¿no? Que era muy interesante como persona, muy académico en el sentido del profesor de universidad, aunque él tenía una admiración por el Prado y había estado aquí de joven y todo eso, ¿no? Esas cosas que pasaban en aquellas épocas. Y Pita Andrade era una persona, a mí me caía muy bien. Yo recuerdo un viaje con él en el avión al Japón, en el cual me empezó a hablar de cosas completamente inauditas para un director de museo, que esperas que te dé el rollo de los cuadros que hay en el museo, pero ese tipo de cosas. No. Me habló de cómo se manejaban los aviones en el mundo, de los aeropuertos más importantes, de cuánto tiempo podía estar un avión en el suelo y cuánto no. Es decir, eran unas cosas que realmente yo nunca había pensado en ellas y a partir de entonces las pienso. Y además era una persona tremendamente honrada por dentro, ¿no? De unas ideas afianzadas, anteriores a la guerra en el sentido republicano, digamos, ¿no? Era así. Y eso también era una enseñanza y algo muy bueno para el museo. Él era el que tenía que poner los sellos en las cartas que mandaba de su bolsillo porque no había dinero. Él era el que lo hacía, ¿no? Y eso también te enseña a que tú no tienes que pedirle cosas al Prado, sino darle cosas al Prado. Es así de fácil. Era la persona que todos pensábamos fuera y dentro del Museo del Prado que era natural, que tenía que ser el director del Museo del Prado, por su capacidad, por sus escritos, por sus libros, por sus conocimientos, por su conocimiento del Prado. Él decía eso de que había entrado en el Prado de chico para todo, como los chicos que entran en un banco de botones, ¿no? Y luego llegan a ser el director. Pues eso era un poco Pérez Sánchez, ¿no? Y tenía también, en el sentido personal, esas ideas también anteriores a la guerra. Su madre había sido maestra de la República, anulada después de la guerra, ¿no? Eso también, digamos, que forma a una persona, ¿no? Y le hace también sentir de una manera distinta. Él había viajado por todo el mundo, le conocían a él todos los directores de fuera e historiadores de fuera, ¿no? Era así. Y su paso por el Prado pues fue, por ejemplo, con esa increíble idea que él tenía de la independencia del Prado, de la independencia administrativa, pues él consiguió el primer estatuto de autonomía del Prado, mejorado después, etcétera, etcétera, ¿no? Fue él con su lucha y la comprensión de determinados ministros en ese periodo, ¿no? Fue capaz de dejar el Prado por sus ideas políticas, es decir, supo con toda claridad que lo que estaba diciendo, las declaraciones suyas de carácter político en ese momento determinado, iban a suponer su cese. Y fue para él muy difícil tomar la decisión de hablar. Y la tomó delante de mí y la tomó. Yo también firmé la carta, pero la carta, mi firma no era suficiente como para que me quitaran de un plumazo. Intentaron, pero no era legal. Pero a él sí era legal y lo quitaron, ¿no? Era muy especial, es decir, era de una inteligencia impresionante, de un dinamismo muy especial
de una seriedad germánica, diría yo, en esa idea que tenemos de lo germánico, ¿no? Y eso para mí fue muy, muy importante, ¿no? Encontrar una persona así. Fue otro momento bastante largo de la dirección en donde se empezaron a realizar, en donde yo dejé de ser su directora en ese periodo, cambió toda la estructura del museo para poder quitarme de la subdirección. Con que me lo hubieran pedido, me hubiera ido, y cambió la estructura del museo administrativamente, no me acuerdo exactamente cómo, pero bueno, así, el presidente del patronato tenía casi las funciones de director y el director tenía lo que a mí me parecían las funciones de lo que había sido hasta entonces la subdirección. Ese fue el cambio, ¿eh? Y bueno, y así entramos en esos años, ¿no? de bueno, pues de novedades también para el Museo del Prado. Hizo una adquisición fundamental para el Prado, a lo loco, porque estaba ya destinado a la Academia de San Fernando, que no era su lugar era el Prado, la Condesa de Chinchón. Y eso estará allí por él para siempre. Es decir, y más méritos, tiene más méritos, pero eso es un mérito importante para un director. Enriquecer la colección con una obra que no que enriquece, sino que cambia la colección. Es muy importante que un director del Prado, sobre todo, que es un gran museo, tenga el lenguaje de un museo. Los demás están abocados a un fracaso antes o después. Pero en este caso Miguel Zugaza ya venía del mundo de los museos. Más o menos pequeños, todos los museos tienen su complejidad. Y él empezó muy poquito a poco, empezó con cambios que no se notaban, que son los cambios efectivos, ¿no? Donde parece que nada cambia, pero resulta que con Miguel Zugaza todo cambió y parecía que no estaba cambiando nada, ¿no? Se aumentaron, se estructuró exactamente el museo, los departamentos, las áreas, etcétera. Empezó a incorporar personal sin miedo, porque hasta ese momento había todavía como una tradición, la tradición del miedo en este museo, que empezaba con los antiguos directores del siglo XIX, era cuidado, cuidado, menos pocos que más y que no sepamos quiénes son. Aquí ese miedo yo lo he vivido, el dedo inteligente para nombrar el esto, lo otro. Bueno, era una cosa como bastante interesante también desde el punto de vista humano. Pero Miguel Zugaza pues no tenía miedo, ¿no? Además también la administración había cambiado. Primero él ya no tenía que tener ese miedo al cese repentino porque había habido un acuerdo parlamentario, parece ser, para el director del Prado, ¿no? Ya no iba a ser cesado de inmediato con un cambio de ministerio, ¿no? Y pudo empezar a cambiar las cosas con una planificación más a largo plazo. Y también hay que contar con que tenía una personalidad, y la tiene, muy social, muy sociable, quiero decir, una personalidad abierta, ¿no? De ir a hablar con quien fuera para conseguir algo para el museo, con mucha diplomacia, ¿no? Mucha diplomacia, que el que estaba hablando con él no se enteraba de esa diplomacia, ¿no? Es el verdadero diplomático, es ese, ¿no? Entonces, pues creo que consiguió todas las cosas que se podían conseguir y también la incorporación de un profesional puro y duro de un museo extranjero, como fue Gabriele Finaldi, para la dirección adjunta, pues fue también algo de largo alcance, muy bueno, ¿no? Esa, bueno, sangre nueva, ¿no? Como la sangre del Cristo de Velázquez, limpia la sangre nueva, ¿no? Entonces, fueron pues unos años también como de tranquilidad, ¿no? De que todos los que estábamos aquí sabíamos que no se iban a ir y los que estaban fuera queriendo llegar sabían que no había posibilidades, ¿no? Por eso también hay que contarlo con el Prado, ¿no? Que están ahí siempre unos cuantos diciendo yo, ¿eh? Y eso está bien, eso está bien, eso está bien. Y fueron unos años tranquilos, ¿no? Los grandes artistas de la historia, que no son tantos, ¿no? Son también personajes de una inteligencia superior, como los grandes científicos, como los grandes filósofos. Es decir, yo no veo diferencia entre la cabeza de Goya,
y la cabeza de Goethe, por ejemplo, ¿no? O entre Praxiteles y Platón, tampoco veo ninguna diferencia. Hay que pensar de esa manera para poder entender el arte, porque si no, se dicen cosas ramplonas, hablando de la pintura o hablando del arte, ¿no? Cosas que no están de acuerdo con lo que nos están mostrando los artistas elevados, los artistas que nos enseñan algo, ¿no? Todas las obras tienen algo fundamental, impresionante, algo que conmueve, algo de lo que te puedes reír si quieres, ¿no? Algo de lo que transmite también la personalidad del artista, como Goya, ¿no? Goya, entramos en sus salas y tenemos desde la maja desnuda, que estaba hecha con la intención de ser una Venus, hasta los retratos de personas de su época que eran feos, pero que él consigue darles la vuelta y convertirlos en ejemplos de futuro de cómo hay que entender a la persona que está delante de nosotros 200 años después. Por ejemplo, la duquesa de Abrantes. Un día que vino con el museo cerrado, le tuve que abrir la puerta yo, y le abrí la puerta sur del museo, la que da al jardín botánico, y eran las 12 del día más o menos, ¿no? O sea, el sol estaba por allí. Entonces yo no le conocía de antes, no sabía cómo era, y le abrí la puerta y la sensación que yo tuve es que entraba el sol, pero el sol era Francis Bacon. Era ya muy mayor, pero tenía una cosa rubia, luminosa así, de rayos de sol, que eso es lo que recuerdo de Francis Bacon. Por ejemplo, increíblemente educado, de una gentileza, es porque es la palabra, tan especial que realmente creo que es la persona más, de maneras más gentiles y educadas con la que yo me he tropezado en toda mi vida, que es lo contrario de la idea machacona que te dan del tío borracho en el Colony Club, violento y no sé qué, lo opuesto, ¿no? Así le vi yo. David Hockney tenía tanta alegría en los cartones de tapices que no le gusta, de Goya, que no les gustan a nadie culto, a nadie interesante, no les gusta a nadie de este calibre, consideran poca cosa, ¿no? Pues David Hockney me dijo, me gustaría tener una tienda de campaña durante 15 días en esta sala. Genial, me pareció genial. Así es como hay que ser, es decir, entender lo que tienes delante, que solamente es eso, entender lo que tienes delante. Cuando un cuadro entra en restauración es un periodo, no digo un momento, porque es un periodo que puede ser largo de tiempo en el cual realmente estamos profundizando hasta el fondo en lo que ha hecho el artista y sabemos más y muchas veces se nos cambian ideas preestablecidas. Eso, en un museo como este, tenemos que ajustarnos a esos cambios, hacerlos nosotros mismos. Hay que tener capacidad de rebelarse contra la autoridad establecida. No existe la autoridad establecida en nada en este mundo. Es decir, eso es lo que somos los seres humanos, si no seguiríamos siendo dinosaurios extinguidos. En este momento en que los museos intentan abrir y que todos entendamos y que lo que tienes es valiosísimo y no puedes perder nada, ¿no?, de ese museo para no perder audiencia, ¿no? Pues creo que sigue siendo la responsabilidad del historiador, de la historiadora, que es la búsqueda de la verdad. Un museo que no reconoce que debe de estudiar sus fondos y decir a los demás, por escrito y desde un punto de vista científico, entre comillas, histórico-artístico, lo que es o no es de un artista, no está cumpliendo con su función. La responsabilidad de un museo es saber sobre lo que tenemos, sobre los artistas y sobre lo que hay o no hay. Lo otro es indigno.
es mentiroso, es hipócrita y no es lo que debe de hacer un museo, que es la verdad. Y en este museo se ha cumplido eso bastante bien, bastante bien. Es decir, una de las primeras cosas que yo logré quitar de los muros del Prado fue un llamado autorretrato de Rembrandt, que está en los almacenes, porque era una cosa moderna. Y estaba allí colgado autorretrato de Rembrandt. Eso es una vergüenza para una institución como el Prado. Y allí estaba, bueno, sí, bueno, no, bueno, qué, bueno, pero es Rembrandt y solamente tenemos uno. Y así tenemos dos. No, así no tenemos nada más que una mancha sobre nuestra honradez intelectual. Fuera este cuadro, ¿no? Y pude también quitar algunas otras cosas con el paso del tiempo. El futuro no lo podemos saber. A mí, desde luego, para mí esto no es una empresa, esto es un centro de conocimiento. Y esos centros de conocimiento tienen que tener pérdidas. La cultura es deficitaria. La cultura tiene que ser deficitaria. El trabajo es un trabajo público, un trabajo para todos los que van a venir y los que intentamos que vengan al Museo del Prado. Esa ha sido siempre mi idea, que esto es de todos y para todos, de todos. Pero no solamente de todos los españoles, sino del último coreano que se le ocurra venir al Prado. Es de él también. Eso. Y tienen que sentirlo como tal y ser accesible como tal. Aunque también hay que decir una cosa, que con el paso de los años la veo cada vez más complicada, y es comprender el arte, saber lo que es el arte. Es una de las cosas más difíciles que hay, es realmente imposible. Y entonces, por ejemplo, muchas veces digo, pero ¿por qué me tropezaría yo con Pérez Sánchez? Porque me hizo cambiar la idea que yo tenía. Quería estudiar hebreo, arameo, caldeo, es decir, las lenguas en torno al Mar Muerto. Esa era mi idea, eso es lo que yo quería hacer. Pero claro, aquel salto de Pérez Sánchez en la tarima de la clase y aquella cosa que empezó a decir y tal, me hizo decir, hombre, la historia del arte no está tan mal, el arte también es algo interesante. Y lo digo esto porque con el paso de los años, ojalá hubiera estudiado lenguas muertas, que supongo que conocen lenguas muertas 20 personas en el mundo. Digo 20, podrán ser 200, pero nada más. A nadie se le ocurre decir por la calle que sabe la gramática caldea, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me encuentro ahora, que el arte para mí cada vez es más difícil, más complejo, más increíble, y veo que hablan del arte y dicen unas barbaridades y me río por dentro, aunque me pongo muy seria y escucho con toda tranquilidad y digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Es posible enseñar esto? ¿Es posible hacer que las personas hablen caldeo? Que es el arte es más difícil que el caldeo. Pues no lo sé. Entonces, ¿estamos enseñando algo o lo estamos poniendo más difícil? No sé. David vencedor de Goliat, de Poussin, es realmente uno de mis cuadros favoritos, pero no del Prado, sino de todos. Y por el hecho de que Poussin sea el artista, posiblemente mi artista favorito. Es un cuadro que es difícil, aunque es del Poussin joven, y el Poussin joven es más fácil de explicar que el Poussin frío, más tardío. Pero este Poussin joven, en David vencedor de Goliat, para mí tiene sobre todo la expresión de David, el sentido de estar repensando si haber matado a Goliat ha sido una cosa buena o no.
Y eso Poussin lo está explicando allí a través de la cabeza y de la expresión y de la mirada de David de una forma magistral, ¿no? Y por otro lado, la cabeza de Goliat cortada, ¿no?, y sangrante es una cabeza de una dignidad inmensa, es bellísima también, ¿no? Es decir, no es un monstruo Goliat. Y eso es lo que está pensando David también. He matado a alguien que no era un monstruo, que quizá atacaba a mi pueblo, pero he hecho bien en matarle, ¿no? Y esa idea de la duda que nos está imprimiendo en nosotros todo el cuadro de una forma tan fácil, pues es quizá lo que más me gusta de ese cuadro. Es difícil de explicar, pero como todos los cuadros, porque a la derecha tenemos la cabeza de Goliat muerto violentamente, y en el lado izquierdo tenemos unos bellísimos amorcillos preciosos que están intentando tocar la lira de David, y que era una lira muy especial, que sonaba con el aire que entraba a través de la ventana, ¿no? Mucho más difícil que tocar la lira de verdad, sino utilizando el aire que entra por la ventana. También ahí Poussin nos está dando la dificultad de todo el asunto, ¿no? Y luego está la bellísima figura de la victoria, que con toda tranquilidad y seguridad dice: sí, sí, David, tranquilo, que yo te estoy coronando, porque has hecho lo que tenías que hacer. Es decir, es un cuadro que, si seguimos pensando en ello, es un cuadro muy difícil. Por ejemplo, yo me molesté en medirlo según lo que dice la Biblia, y los pies que tenía Goliat de altura, a diferencia de David, ¿no? Y efectivamente la cabeza de Goliat es 3 veces más grande que la cabeza de David, exactamente tal y como la Biblia decía que era Goliat de grande y de gigantesco, ¿no? Y Poussin también se lo leyó y lo intentó hacer del mejor modo posible. Es decir, los artistas son así, tienen un nivel de obsesión tremendo, un nivel de obsesión que es tal vez lo más interesante del arte, ¿no? ¿Quiénes somos? Y poder, o sea, es un motivo de reflexión. Si te pones delante de un cuadro como el Poussin y empiezas a mirarlo de verdad, pues estás reflexionando sobre quién eres tú y quiénes son los demás. Y podemos ver la belleza. Habrá quien se enamore de ese David maravilloso, una delicadeza praxiteliana que no la conoció Poussin. Oye, el arte enseña también esa puesta de sol allí en la distancia, después de un día terrible de lucha y de sangre, ¿no? Y el sol se está poniendo y va a volver a salir. Es decir, yo qué sé, o sea, me pones a hablar delante de ese Poussin, puedo estar hablando una semana. Conocimiento del arte. Eso no lo puede tener mucha gente. Y eso lo da el Prado de una forma a raudales, si lo quieres coger. Si no lo quieres coger, no te da nada. Pero a raudales, a raudales. Poder entrar dentro de los cuadros y saber por qué un artista ha puesto una pincelada en un sitio o no. Eso me lo ha dado el Prado. Eso no lo da el arte a muchas personas. Eso te lo dan a través de una cosa como el Prado y del estado de conservación de las obras del Prado, porque hay otros museos que mejor no entres si quieres saber por qué está una pincelada allí o no, ¿eh? Entonces, en eso me lo ha dado también el Prado, la capacidad de juzgar y de saber por qué un artista pone una pincelada en un sitio o no, o una mano así en lugar de así en un cuadro. Para mí el fin del museo fue realmente en donde aprendí a distanciarme del museo, fue la llegada de la dirección de Checa Cremades. Entonces yo tuve a la fuerza que distanciarme del museo, porque si no hubiera sufrido mucho. Y entonces pues me distancié, pero de una forma muy natural. Y yo creo que ese distanciamiento que logré entonces, lo logré
con toda tranquilidad. Pues yo creo que es el mismo que tienes que tener para el distanciamiento definitivo, digamos, que es la jubilación, ¿no? Entonces tienes que saber que eso es así, pero espero tener salud. Lo que me resultaría difícil es distanciarme de la salud. Me resultaría muy complicado, ¿no? Como nos resulta complicado entender la muerte, ¿no? Y es a lo que hay que prepararse desde joven, para entender eso, para saber que está ahí. Y entonces eso es lo difícil, pero lo otro es que no tiene ninguna dificultad. A mí el arte me va a seguir gustando y tengo la tarjeta del ICOM, voy a poder entrar en todos los museos del mundo y en todas las iglesias pagando, porque ahora tienes que pagar en las iglesias, pero bueno, intentaré ver las cosas desde donde me guste y todo lo que me guste. No creo que me vaya a suponer nada, no.